Escuché su risa, esa carcajada arrogante, llena de satisfacción, rebotando en los azulejos del baño mientras yo intentaba ahogar mis sollozos. «Míralo ahora», dijo Martín Gutiérrez, el abogado tiburón de mi esposa, a alguien afuera. Muy hombre, constructor de su preciosa casa, llorando como un niño en el baño del juzgado. Patético. Apreté el puño contra mi boca hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Pero no importaba. Ya sabían que estaba roto. 3 horas antes, había visto a Susana sonreír. Sonreír. Cuando el juez Hermosillo le otorgó la casa que construí con mis propias manos. 30 años de matrimonio deshechos en hora y media de audiencia. Nuestras fotos de boda, mi taller en el garage, las marcas de altura de nuestros hijos en el marco de la cocina. Todo desapareció con el golpe del mazo. Soy Ricardo Colmenares, tengo 58 años, y hasta hoy era un maestro de taller de secundaria respetado, con una casa modesta y lo que creía era un matrimonio estable. Ahora no soy más que otro hombre de mediana edad, cuya esposa lo cambió por un antiguo amor que encontró en Facebook, dejándome empezar desde cero con una maleta de ropa y la dignidad hecha trizas. Cuando el juez dio su veredicto, Susana ni siquiera me miró. Solo le susurró algo a su abogado, ese desgraciado de Martín Gutiérrez. Él volteó a verme, con su traje perfectamente planchado de más de 100,000 pesos y esa sonrisa de depredador. Ya había visto esa mirada antes, la misma que los chicos populares daban a los rechazados en mis clases. Puro desprecio. Logré mantener la compostura en la sala. Asentí al juez como si todo fuera razonable. Fingí que no me temblaban las manos al firmar los papeles. Mantuve la ilusión de que no me estaban destrozando por dentro mientras discutían sobre mi casa, esa que construí, amplié y perfeccioné durante 15 veranos, como si fuera solo otro bien que repartir. No fue hasta que todos empezaron a salir que sentí que las paredes se cerraban sobre mí. El pecho se me oprimió, la vista se me nubló. Apenas alcancé a llegar al baño antes de que se me escapara el primer sollozo, crudo y doloroso, como si me arrancaran algo del alma. Fue entonces cuando los escuché entrar, Gutiérrez y alguien más. Me congelé, contuve la respiración, sentado con ropa en el inodoro, con los pies subidos para que no notaran que había alguien ahí. ¿Viste su cara?, se rió Gutiérrez. Cuando mencionaste que íbamos a poner la propiedad en venta de inmediato. Parecía que le mataron al perro. Estuvo fuerte, respondió otra voz, dudosa. El tipo lo perdió todo. Por favor, debería dar gracias de que no fuimos tras su pensión. Susana pudo haber exigido eso también, pero está siendo misericordiosa. Pude escuchar las comillas en su tono. Además, esto pasa cuando te casas por encima de tu nivel. Susana siempre fue demasiado para él. Lo peor no fue lo que dijeron. Fue saber que tenían razón. Susana había sido la chica popular que, de forma inexplicable, se fijó en el maestro tímido de carpintería. Durante 3 décadas sentí que había ganado la lotería. Ahora entendía. Solo fui un suplente hasta que apareció algo mejor. Finalmente se fueron, y yo me quedé ahí, aplastado por el peso de la humillación. Pero al mirar mi reflejo en la lámina de acero inoxidable, ocurrió algo extraño. Detrás de los ojos rojos y el rostro cubierto de lágrimas, vi un destello de algo que no había sentido en meses. Ira. Lo que Gutiérrez y Susana no sabían, lo que nadie sabía, era que yo había llevado registros meticulosos durante todos esos años, incluyendo los misteriosos depósitos en efectivo que Susana hacía a una cuenta que no debía conocer, y los correos electrónicos que descubrí por accidente entre ella y Gutiérrez, que databan de casi un año antes de nuestra separación. Pensaban que ya me habían derrotado, que me iría cabizbajo, vencido. Pero estaban equivocados, muy equivocados. Lo que ocurrió después demostraría que, a veces, el hombre que llora solo en un baño público es el más peligroso de todos. Salí del juzgado esa tarde con nada más que una mochila de ropa y el sabor metálico de la humillación aún fresco en la boca. Mientras conducía hacia el motel barato que había reservado, el único lugar que podía pagar mientras Susana y su abogado se preparaban para vender la casa que fue el proyecto de mi vida, seguía oyendo la risa de Gutiérrez en mi cabeza.
Apreté el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. 30 años. 30 años levantándome temprano para dar clases en la secundaria, enseñando a los adolescentes a construir algo con sus propias manos, mientras Susana se dedicaba al negocio inmobiliario. 30 años regresando en vacaciones para añadir el solario que quería, construir los gabinetes de cocina que vio en una revista, levantar la pérgola donde celebramos el compromiso de nuestra hija. Todo se esfumó. Y ellos se reían. La habitación del motel olía a limpiador industrial y desesperanza. Me senté en el borde de la cama mirando a la nada cuando el celular vibró. Un mensaje de mi hija, Emilia. «Papá, me enteré de lo que pasó. Lo siento mucho. ¿Estás bien?» No tuve fuerzas para responder. ¿Qué iba a decirle? ¿Que su madre me había quitado todo? ¿Que era un viejo destrozado en un cuarto de motel contemplando las ruinas de su vida? ¿No? Emilia ya tenía su familia, sus propios problemas. Lo último que quería era cargarla con los míos. En cambio, saqué de mi mochila una libreta de cuero desgastado. Durante años llevé registro de nuestras finanzas, de todas las cuentas. Era un hábito desde los días en que apenas nos alcanzaba. Susana siempre se burlaba de mi manía de anotar todo. «Eres tan anticuado», decía rodando los ojos. «Ahora todo es digital, Ricardo». Pero yo insistía, y gracias a Dios lo hice. Pasé las páginas hasta encontrar lo que buscaba. 6 meses antes de que Susana pidiera el divorcio, había empezado a hacer depósitos grandes en efectivo en una cuenta que, legalmente, también me correspondía. Dinero que nunca fue mencionado en el juicio. Había algo más. Algo que no le conté ni siquiera al abogado de oficio que me asignaron, que parecía perdido frente a la frialdad calculada de Gutiérrez. 3 semanas antes de que Susana se fuera, usé su laptop para comprar herramientas de jardinería cuando apareció una notificación de correo. El adelanto mostraba un mensaje de Gutiérrez. Todo listo para el próximo mes. No sabrá qué lo golpeó. Como un tonto, asumí que era una sorpresa o un regalo. Ahora, sentado en ese cuarto de motel, con el peso de la verdad encima, lo entendía. Lo habían planeado. Planeado para sorprenderme, quitarme mi casa, dejarme sin nada. A la mañana siguiente, me sobresaltó un golpe en la puerta. Al abrirla, me encontré cara a cara con Jason Méndez, un exalumno que se había graduado hacía casi 15 años. Fue uno de mis mejores estudiantes de carpintería, un chico problemático que encontró sentido construyendo con sus manos. ¿Profe Colmenares? Su rostro mostró sorpresa al verme. Supe lo que pasó. La amiga de mi mamá trabaja en el juzgado. Estuve a punto de cerrar la puerta. La vergüenza de que mis alumnos, incluso los de hace años, supieran de mi humillación era casi insoportable. Ahora soy abogado, dijo rápidamente Jason. Derecho familiar. ¿Y lo que te pasó? No cuadra, profe Colmenares. El fallo del juez sobre la casa fue inusual, especialmente considerando las leyes de propiedad conyugal aquí en Jalisco. Por primera vez desde que escuché la risa de Gutiérrez en ese baño, sentí un atisbo de esperanza. No tengo dinero para un abogado, dije, con la voz ronca por tanto tiempo sin hablar. La expresión de Jason se endureció con determinación. No necesitas dinero. Lo que necesitas es a alguien que te deba una. Y yo te debo todo, profe Colmenares. Eres la razón por la que no terminé en la cárcel o muerto. Me enseñaste que crear es mejor que destruir. Pausó. Déjame ayudarte a pelear esto. Jason se sentó frente a mí en ese cuarto mugroso del motel. Y lentamente abrí mi libreta y comencé a contarle todo lo que sabía. La cuenta oculta, los correos, la forma en que Susana y Gutiérrez se habían estado comunicando mucho antes de la separación. Con cada pieza de información, el rostro de Jason mostraba más confianza. Profe Colmenares, dijo al final. Cometieron un error al pensar que eras fácil de aplastar, pero cometieron uno aún mayor al romper la ley para quedarse con tu casa. Por primera vez en meses, me permití sentir algo más allá de la desesperanza. La risa burlona de Gutiérrez seguía resonando en mi cabeza, pero ahora alimentaba otra cosa: determinación. Esto no había terminado, ni de cerca. Las siguientes 2 semanas pasaron en un torbellino de investigación legal y planeación estratégica.
Jason dejó de ser mi exalumno para convertirse en un defensor feroz, trabajando sin descanso en mi caso entre sus demás clientes. Instalamos base en su oficina modesta, con paredes llenas de diplomas y fotos familiares, en marcado contraste con la fortaleza de mármol y caoba del despacho de Gutiérrez. Han cometido al menos 3 errores graves, me explicó una noche, mientras desplegaba documentos sobre su escritorio. Primero, Susana no declaró esas cuentas durante el proceso de descubrimiento legal. Eso es perjurio. Segundo, su comunicación con Gutiérrez antes de presentar el divorcio sugiere una posible conspiración. Y tercero, levantó la vista con un brillo de triunfo. Encontré algo en los registros del registro público sobre tu casa. Empujó un documento hacia mí. El juez le otorgó la casa a Susana, en parte por su argumento de que su experiencia en bienes raíces había incrementado su valor. Pero según estas evaluaciones de predial, los mayores aumentos se dieron justo después de tus remodelaciones, las cuales documentaste al detalle. Recorrí con el dedo las fechas, recordando cada proyecto. La remodelación de la cocina en 2009, el baño principal en 2013, el solario en 2017. Cada uno representaba cientos de horas de mi vida, mi sudor, mi pasión. Esto por sí solo puede no ser suficiente, advirtió Jason, pero combinado con todo lo demás, asentí, comprendiendo. Estábamos armando el caso, pieza por pieza. 2 días después, tuve mi primer encuentro post-divorcio con Susana. Fui a lo que antes era nuestro hogar a recoger algunas pertenencias personales que el juez me había permitido recuperar. Ella no debía estar allí. Habíamos acordado que yo iría cuando no estuviera, pero su coche estaba en la entrada cuando llegué. El corazón me golpeaba el pecho al tocar la puerta de mi propia casa. Cuando se abrió, la mujer a la que amé durante 3 décadas apareció frente a mí, luciendo entre fastidiada e incómoda. «Llegaste temprano», dijo sin emoción. Revisé mi reloj. «En realidad, estoy justo a tiempo», suspiró, exagerada. «Como sea, solo toma lo que necesitas y vete. Tengo una cita para mostrar la casa en 1 hora, una muestra. Ya estaba lista para vender el trabajo de toda mi vida». La seguí adentro, sintiéndome como un extraño en el espacio que yo mismo había construido. Ya había empezado a redecorar. Mi sillón había desaparecido, reemplazado por una monstruosidad moderna. Las fotos familiares, borradas. Era como si quisiera eliminar todo rastro de nuestra vida juntos. «Tus herramientas están en el garage», dijo sin mirarme. Empaqué lo que pensé que era importante. Me detuve en el pasillo, frente al marco de la cocina donde antes estaban las marcas de crecimiento de nuestros hijos. Ya no estaban. Pintura nueva las había cubierto. «Las borraste», dije en voz baja. Susana echó un vistazo. «Tuvimos que hacerlo. El agente inmobiliario dijo que ayudaba con la presentación. Tuvimos. Ella y su abogado. O ella y su nuevo novio. De cualquier forma, yo ya era un fantasma en esa casa. En el garage, mi antiguo santuario, encontré varias cajas mal empacadas. Mis herramientas, muchas heredadas de mi padre, habían sido lanzadas sin cuidado. Algunas ni siquiera estaban. «¿Dónde está la garlopa de mi abuelo?», pregunté cuando Susana apareció en la puerta. Se encogió de hombros. Ni idea. Tal vez se perdió con la mudanza. Pero algo en su expresión me dijo otra cosa. Estaba mintiendo. Después de 30 años de matrimonio, aún podía leer sus gestos. El leve entrecerrar de los ojos, la forma en que tocaba su clavícula cuando mentía. «Es una reliquia familiar, Susana». «Pues no está aquí», soltó, cortante. «Y apúrate. Te dije que tengo una cita». Mientras cargaba las cajas en mi coche, noté un BMW negro y reluciente entrando a la cochera. Martín Gutiérrez bajó, con su traje de diseñador impecable como siempre, el rostro endurecido al verme. «¿Qué hace él aquí?», le espetó a Susana, hablando como si yo no estuviera presente. «Vino por sus cosas», respondió ella. Ya se iba. Gutiérrez se volvió hacia mí, destilando desprecio. «Asegúrate de que llevas todo, Colmenares. No queremos que vuelvas con más reclamos». La forma como dijo «reclamos» me heló la sangre. ¿Sabía lo que Jason y yo estábamos preparando? Mantuve la mirada, negándome a dejarme intimidar.
Siempre vuelvo por lo que me pertenece, licenciado Gutiérrez. Su sonrisa vaciló un instante antes de recuperar su arrogancia. Palabras valientes para un hombre que vi llorando en un baño. La humillación me quemó de nuevo, pero esta vez no me encogí. ¿Sabes lo que dicen de los hombres que se burlan del dolor ajeno? Pregunté en voz baja. ¿Qué dicen? Se burló. Que rara vez ven venir su propia caída. Me alejé en el coche con su risa burlona siguiéndome. Pero esta vez no estaba roto. Cada caja en mi cajuela, cada herramienta perdida, cada recuerdo borrado era combustible para lo que venía. Esa noche, mientras Jason y yo revisábamos la evidencia, mi celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Me llamo Olivia Ventura. Fui asistente legal de Martín Gutiérrez hasta el mes pasado. Necesitamos hablar sobre tu caso. Ya lo ha hecho antes. Le mostré el mensaje a Jason, cuyos ojos se abrieron. Esto podría ser lo que necesitamos, susurró. O una trampa, completé. Nos quedamos en silencio, evaluando las opciones. Finalmente, escribí una respuesta. ¿Qué es exactamente lo que ya ha hecho antes? La respuesta llegó casi de inmediato. Conspiró con clientes antes de que se iniciaran los trámites. Ocultó bienes. Sobornó a funcionarios del juzgado. Tengo pruebas, pero necesito protección. Jason y yo intercambiamos miradas. Si decía la verdad, eso lo cambiaba todo. Si no, ya estoy arriesgando todo. Dije. ¿Qué importa un poco más? Le escribí. Vamos a vernos. Tú dime dónde. Mientras esperaba su respuesta, pensé en Susana y Gutiérrez parados en mi cochera, tan seguros de su victoria. No tenían idea de lo que se avecinaba. El baño donde una vez lloré parecía cosa de otra vida. Ya no lloraba. Ahora estaba listo para pelear. El café que Olivia propuso quedaba a unos 50 kilómetros, en un pueblo donde ni Gutiérrez ni Susana nos reconocerían fácilmente. Jason insistió en acompañarme, con su libreta legal en mano y el ceño fruncido, consciente de la gravedad de lo que estábamos a punto de enfrentar. Cuando ella entró, una mujer menuda, con ojeras y actitud nerviosa. Casi no creí que esa figura frágil pudiera ser nuestra salvación. Pero el sobre Manila que traía en las manos contaba otra historia. Me destruirán si se enteran. Fueron sus primeras palabras al deslizarse en la cabina frente a nosotros. Ya tuve que mudarme 2 veces. ¿Por qué nos ayudas?, preguntó Jason, siempre el abogado precavido. Las manos de Olivia temblaban ligeramente mientras colocaba el sobre la mesa. Porque lo que te hicieron a ti, profe Colmenares, ya se lo han hecho a por lo menos 3 personas más. Clientes mayores, divorciados con patrimonio, personas que confiaban en el sistema. Respiró hondo. Yo fui parte, hasta que ya no pude vivir conmigo misma. Abrió el sobre y deslizó documentos hacia nosotros. Martín tiene un arreglo con el juez Hermosillo. Juegan golf juntos, vacacionan juntos. El hijo del juez entró a la Facultad de Derecho gracias a una carta de recomendación del padre de Martín. Jason revisó cada página con cuidado. Esto es una grave falta judicial. Sigue leyendo, urgió Olivia. El segundo paquete de documentos me dejó sin aliento. Estados de cuenta que mostraban transferencias de la empresa de Susana hacia una cuenta offshore vinculada a Gutiérrez, desde 14 meses antes del divorcio. Le estaba pagando. Susurré, sintiendo cómo la traición se abría de nuevo. Todo ese tiempo es peor, dijo Olivia en voz baja. La empresa fue financiada vendiendo activos compartidos que tú ni sabías que existían. Martín le enseñó cómo vender inversiones conjuntas sin que se activaran notificaciones. Y esto también, continuó, sacando un último documento. Una tasación de nuestra casa hecha hace solo 3 semanas, mostrando un valor casi el doble del presentado ante el juez. Piensan venderla por mucho más de lo que declararon en el juicio, explicó. Martín ya tiene comprador, un desarrollador interesado en el terreno. Luego se reparten la diferencia. Al despedirnos, Olivia se detuvo. Profe Colmenares, la garlopa de tu abuelo. Escuché a Susana decirle a Martín que fue valuada en más de 300,000 pesos. Planea venderla por su cuenta. 2 días después, estábamos listos. Jason preparó una solicitud para anular el fallo del divorcio, junto con paquetes de evidencia dirigidos a la Fiscalía Estatal y al Comité de Ética Judicial. Esa mañana,
Recibí un mensaje de Susana. La casa ya está en el mercado. Pensé que querrías saberlo. Jason y yo llegamos temprano al juzgado. Al acercarnos a la oficina del actuario, una voz conocida nos detuvo. ¡Colmenares! ¡Qué sorpresa tan desafortunada! Martín Gutiérrez se acercó, con su sonrisa impecable aún en su sitio, aunque sus ojos delataban curiosidad al ver a Jason y nuestro portafolio. ¿Qué es esto? ¿Por fin contrataste a un abogado de verdad? Un poco tarde, me temo. Jason dio un paso al frente. Jason Méndez, licenciado Gutiérrez. Creo que vamos a conocernos muy bien a partir de ahora. La sonrisa de Gutiérrez se descompuso por un segundo. ¿Méndez? No me suena. ¿De qué despacho? Propio, respondió Jason. Pequeño pero efectivo, sobre todo en casos de corrupción judicial y fraude procesal. El color se le fue del rostro, pero su recuperación fue rápida. La máscara volvió en segundos. Acusaciones muy valientes para un abogado de centro comercial, se burló. Colmenares, sea lo que sea esto, no va a cambiar nada. El fallo es definitivo. Me acerqué lo suficiente como para ver las gotas de sudor en su frente. ¿Recuerdas cuando te reíste de mí en ese baño, Martín? Cuando pensaste que ya estaba acabado. Bajé la voz. He esperado este momento desde entonces. ¿Eso es una amenaza? Su expresión osciló entre el desprecio y la duda. No, respondí con calma. Es una promesa. Y dile a Susana que quiero mi garlopa de vuelta. ¿Hoy? ¿O eso se convierte en otro cargo penal? Nos alejamos, dejándolo ahí, finalmente en silencio. Lo escuché marcando frenéticamente su teléfono al doblar la esquina. Por la tarde, nuestra solicitud fue presentada. Gracias a los contactos de Jason, el caso sería atendido por otro juez, sin relación alguna con Gutiérrez, en una audiencia de emergencia al día siguiente. Esa noche, alguien llamó a la puerta del motel. Al abrir, encontré a Susana. Se veía más pequeña, de alguna manera, con la garlopa de mi abuelo entre las manos. ¿Cómo me encontraste?, pregunté, sin invitarla a pasar. No fue difícil, respondió, sin su tono habitual de seguridad. Extendió la herramienta. Pensé que querrías esto de regreso. La tomé, reconociendo su peso familiar, la suavidad de la madera gastada por generaciones de manos. Ricardo, sea lo que sea que estás intentando, por favor, no lo hagas. Podemos llegar a un arreglo. Observé su rostro, el mismo con el que desperté durante 30 años, el mismo que alguna vez creí incapaz de mentir. Ya está hecho, Susana. Un destello de miedo cruzó su rostro. No entiendes. Martín dice que... Entiendo perfectamente, interrumpí. Y mañana todos los demás también entenderán. Se fue sin decir nada más, y cerré la puerta. Pasé los dedos por la garlopa de mi abuelo, recordando sus palabras. Se mide 2 veces, se corta una, y siempre defiende tu trabajo. Mañana, yo defendería el mío. La sala del juzgado se sentía más pequeña de lo que recordaba mientras me sentaba junto a Jason, esperando que la jueza Patricia Woodward entrara. Al otro lado del pasillo, Gutiérrez lucía inusualmente desaliñado. La corbata chueca, ojeras profundas bajo los ojos. Susana estaba a su lado evitando mi mirada, con los dedos destrozando un pañuelo de papel. He revisado la solicitud de emergencia y las pruebas presentadas. Comenzó la jueza Woodward sin rodeos. Y esto es profundamente preocupante. Licenciado Méndez, proceda. Jason se levantó, metódico y sereno. Su señoría, estamos presentando pruebas de fraude procesal grave en el caso Colmenares contra Colmenares. El fallo fue emitido sobre la base de declaraciones financieras falsificadas, comunicaciones indebidas y lo que creemos que fue sesgo judicial. ¡Eso es absurdo!, interrumpió Gutiérrez casi gritando. Su señoría, esto es solo el intento desesperado de un exesposo resentido. Licenciado Gutiérrez, interrumpió la jueza Woodward, con una voz que cortaba como acero. Tendrá su turno. Hasta entonces, contrólese en mi sala. Jason presentó meticulosamente nuestra evidencia, incluyendo la declaración jurada de Olivia. Vi cómo Susana palidecía con cada revelación, los ojos saltando entre Gutiérrez y la salida. Cuando Jason mostró las cuentas ocultas y el plan para revender la propiedad, la jueza Woodward se quitó los lentes. Licenciado Gutiérrez,
¿Está dispuesto a refutar estas acusaciones bajo juramento? Porque si siquiera la mitad de esto es cierto, estamos hablando de cargos penales, no de simples medidas civiles. La arrogancia de Gutiérrez finalmente se resquebrajó. Su señoría, yo solicito un receso breve para consultar con mi clienta. Tiene 15 minutos, respondió fríamente. Y, licenciado Gutiérrez, he instruido a mi secretario que contacte al Colegio de Abogados y a la Fiscalía del Estado. Recibirán copias de esta documentación hoy mismo. En el pasillo, me apoyaba en una ventana cuando Susana se acercó. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó con un hilo de voz. Observé a la mujer que amé por décadas y que ahora era una desconocida. Yo no estoy haciendo nada, Susana. Tú y Gutiérrez lo hicieron. Yo solo estoy dejando de quedarme callado. Lo van a inhabilitar. Yo podría ir a la cárcel. Su voz se quebró. ¿Eso es lo que quieres? ¿Después de 30 años juntos? Lo que yo quería, dije despacio, era la vida que construimos, la casa que compartimos, la verdad entre nosotros. Pero tú quitaste todo eso mucho antes de que yo lo descubriera. Extendió la mano para tocarme el brazo, pero retrocedí. Yo nunca quisiste que me enterara. La corregí con suavidad. Eso es muy distinto a no haber querido hacerlo. Cuando regresamos, Gutiérrez se dirigió de inmediato al estrado. Su señoría, mi clienta desea proponer un acuerdo, la devolución total del domicilio conyugal al señor Colmenares, más una compensación. Licenciado Gutiérrez, interrumpió la jueza, ya hemos superado la etapa de acuerdos privados. Este tribunal tiene pruebas de posible conducta delictiva. Voy a anular el fallo anterior y remitir este asunto a las autoridades competentes. Luego se volvió hacia mí. Señor Colmenares, su casa será devuelta mientras se resuelve todo formalmente. Emito una orden de restricción que impide su venta o traspaso. Esa noche me paré en la entrada de mi casa. Mi llave aún funcionaba en la cerradura. Por dentro, todo lucía como el día que me fui. Y sin embargo, distinto. Las marcas que medían el crecimiento de nuestros hijos seguían desaparecidas del marco de la puerta. Algunas cosas no se podían recuperar. En mi taller, coloqué con cuidado la garlopa de mi abuelo de vuelta en su estante. Ya estamos en casa, susurré. A la mañana siguiente, llegaron noticias. Gutiérrez había sido suspendido mientras lo investigaban, y Susana cooperaba con las autoridades para buscar clemencia. El desarrollador que planeaba comprar la casa se retiró. 6 meses después, mientras el otoño pintaba los árboles de arce de dorado y rojo, me senté en la mecedora del porche, café en mano. La casa ahora estaba más silenciosa, solo yo, pero era mía. Evidencia de mi trabajo, de mi integridad. Había vuelto a enseñar y también ofrecía talleres gratuitos en el centro comunitario para personas que atravesaban divorcios. Conozcan sus derechos, conozcan su valor, les decía. Susana se había mudado a Cancún con su novio, el viejo amor, que terminó siendo solo otra víctima de su inconstancia. Gutiérrez enfrentaba un proceso de inhabilitación y cargos penales, pero ya no era la venganza lo que llenaba mis días. Lo que me daba paz era saber que no me rompí cuando intentaron romperme. Ese momento en el baño, cuando la risa de Gutiérrez me desgarró por dentro, ahora parecía haberle ocurrido a otra persona. Recordé algo que me dijo mi abuelo cuando era niño y aprendí a usar esa garlopa. Las cosas se rompen, Richie. Las casas se caen. Lo que importa es que tengas las herramientas para reconstruir y el valor para empezar de nuevo. Tomé otro sorbo de café y sonreí. Ese valor siempre estuvo dentro de mí. Solo hizo falta perderlo todo para poder encontrarlo. Si esta historia te conmovió, por favor dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Y recuerda, a veces, la persona que parece derrotada es la que deberías temer más.